Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde analizamos los temas que han marcado o que están marcando la actualidad de nuestros días. En esta ocasión abordamos la primera semana de Donald Trump en el poder, el estallido de la violencia israelí en Cisjordania ocupada, mientras se mantiene una frágil tregua en la Franja de Gaza, y finalmente el estado de conmoción interna en el Catatumbo, aquí en Colombia. Para el análisis contamos, por un lado, con Natalia Cabrera. Ella ya la conocen de sobra, es corresponsal de France 24 en español en Washington, D.C. También contamos con Camilo Gómez, seguramente también lo reconocen de su participación en otros programas de Una Semana en el Mundo. Eres periodista internacional del Espectador. Y finalmente se nos une desde Madrid Álvaro Escalonilla, él es periodista del medio Artículo 14. Muchísimas gracias a los tres por aceptar esta invitación un viernes más aquí en France 24. Antes de empezar con este programa, les recuerdo que, si bien ya saben que pueden repetir esta y todas las ediciones de Una Semana en el Mundo en nuestro canal de YouTube, ahora también lo pueden hacer en formato de audio a través de las principales plataformas de streaming. Ahora sí, les propongo que empecemos este programa hablando de Donald Trump, que ya lleva prácticamente una semana en el poder y está cumpliendo con las promesas que hizo en campaña. En sus primeros días, incluso en sus primeras horas, a golpe de decretos y de órdenes ejecutivas. Bien, les propongo que cada uno de ustedes, en un ejercicio un tanto complicado, porque han sido días muy convulsos, nos mencione cuál es la medida que más ha llamado su atención o la que consideran más relevante o la que les haya sorprendido más. A su elección, mencionar la que quieran. Empiezo, Camilo, contigo. Bueno, sin duda a nivel personal, todo lo que estuvo relacionado con migración me toca profundamente, por lo que trabajo continuamente con migrantes, por lo que entiendo el terror, el pánico que tienen en este momento de salir a las calles. Si antes para ellos era difícil atender una cita médica, ir a la iglesia, por ejemplo, en este momento la situación es mucho más crítica. Entonces, todo lo referido a migración me toca profundamente. Ahora hablaremos más profundamente de este inicio, ¿no?, del proyecto migratorio de Donald Trump, o antimigratorio, mejor dicho. Natalia, para ti, ¿cuál ha sido esta medida que más haya llamado tu atención? Rosa, un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Bueno, una pregunta muy difícil decidir cuál de todas las medidas ha sido la más impactante, pero me iría justamente por una que pasó un poco desapercibida, y es la decisión de revocar la seguridad para funcionarios estadounidenses que según el Departamento de Justicia fueron amenazados por Irán por su participación en el asesinato del general iraní Soleimani. Y esto implica también tanto al ex asesor de seguridad de Trump en su primer mandato, John Bolton, como a su exsecretario de Estado, Mike Pompeo. Esta no fue tan de las órdenes más que más saltaron a la prensa o que más tuvieron reconocimiento, pero creo que es muy importante, y sumaría una cosa súper breve que fue algo que pasó en el Congreso, y es que un representante del estado de Tennessee presentó un proyecto de ley que solamente hasta el momento es un proyecto de ley, pero con la intención de que Donald Trump pueda reelegirse para un tercer mandato. Wow, eso es sin duda muy relevante, Natalia. Muchas gracias por traerlo a colación. Y más adelante también hablaremos de las perspectivas de la administración Trump para Medio Oriente. Para cerrar esta ronda, Álvaro, ¿cuál es la medida que más le haya llamado la atención? ¿Qué tal, Rosa? Encantado de estar con ustedes. Bueno, me gustaría mencionar un par que no han comentado los compañeros de la mesa. La primera yo creo que es significativa, que es la declaración de una emergencia nacional energética. Estamos ante una medida inédita en la historia de Estados Unidos, que además se produce en un momento en el que el país ya está produciendo más hidrocarburos que cualquier otro, ¿no?, en este contexto internacional. Además, en este sentido, hemos visto cómo esta semana Trump, desde su discurso telemático en Davos, llamó la atención, o dio un toque de atención, si se quiere, al príncipe heredero saudí, a Mohammed bin Salman, para que, como miembro principal de la OPEP, bajara los precios del petróleo. Yo creo que estas medidas destinadas a mitigar esta crisis energética, o esta subida de precios ocasionada por la energía, es significativa.
Pues ahora, Álvaro, hablaremos también del foro de Davos, de la participación, de lo que comentó allí Donald Trump, pero ya de entrada es muy significativo que cada uno de ustedes hayan hecho referencia a un ámbito distinto que Donald Trump ha tocado en sus primeros días como presidente, ¿no?, de Estados Unidos, y es que la convulsión ha sido muy amplia. Bien, les propongo que hablemos del tema migratorio que Camilo ponía encima de la mesa, porque ya han empezado estas detenciones de personas en situación irregular en Estados Unidos. Según la Casa Blanca han sido 500 ya los arrestos, y hemos visto como en una localidad de Nueva Jersey, hablamos de Newmark, ya llevaron a cabo una redada las autoridades del ICE, las autoridades de esta agencia migratoria, en una distribuidora de mariscos sin aparente documentación, sin orden judicial, algo que ha sido condenado por el propio alcalde de la ciudad. Ha dicho que era inconstitucional esta forma de actuar y que no se quedarían de brazos cruzados. Al mismo tiempo, en Nueva York, nuestra corresponsal nos reportaba la mañana de este viernes que varias iglesias que ofrecían generalmente comida u otro tipo de ayuda a personas migrantes en situación irregular también han declarado que no dejarían entrar a las autoridades a sus locales. Les pregunto, ¿puede haber una resistencia por parte de la sociedad civil a este plan de deportaciones? Camilo. Además de la resistencia, Rosa, creo que va a haber una gran convulsión social entre quienes están de acuerdo contra las deportaciones masivas y quienes quieren ayudar a estas personas migrantes. Recuerdo que hace menos de un mes estaba hablando con un periodista especializado en la frontera estadounidense que me hablaba de estos grupos paramilitares que funcionan en cooperación con algunas autoridades locales en estados como Texas, en estados como Arizona, que básicamente tratan de ayudar a las autoridades a arrestar a estos migrantes. Entonces va a haber un enfrentamiento también entre la misma sociedad, entre quienes apoyan, quienes se resisten, y las últimas medidas adoptadas por Trump han envalentonado a estos grupos militares, a estas milicias que son a las que pertenecen veteranos estadounidenses que simplemente tratan de ver ese enemigo interno y quieren apoyar a este discurso de Donald Trump de sacar a los migrantes del país. Entonces va a ser una situación muy tensa en los estados, principalmente los estados fronterizos. En estos estados donde se han mostrado estas expresiones de apoyo a los migrantes, están un poco más dadas las condiciones a un apoyo, son estados mucho más liberales en control de demócratas, entonces creo que ahí no va a estar tanto la tensión, pero sí sobre todo en los estados como Texas, como Arizona, donde hay un gran enfrentamiento entre estos dos bandos. Desde la capital federal, Natalia, desde Washington, D.C., ¿cómo ves las perspectivas de que Trump pueda llevar a cabo este plan? Bueno, desde ya se ha encontrado con obstáculos principalmente judiciales. De hecho, en otra de las decisiones en materia migratoria que tomó, que fue la de intentar revocar el derecho a la ciudadanía, ya se encontró con un bloqueo por parte de un juez, luego de que 18 estados inicialmente impusieron una demanda y luego otros 4 estados impusieran otra, hasta llegar a un total de 24 estados que demandaron esta decisión de Donald Trump. Finalmente, un juez falló diciendo que era inconstitucional, y de hecho hay una encuesta que sacó recientemente la firma Gallup que dice que alrededor del 53% de los estadounidenses está en contra de esta revocatoria del derecho a la ciudadanía, que es, pues recordemos, es cuando una persona nace en Estados Unidos que automáticamente se convierte en una persona estadounidense. Esta medida no iba a ser no iba a entrar en vigor inmediatamente, pero ahora se enfrentó con el bloqueo de las cortes, y yo pienso que esto es lo que va a seguir pasando. De alguna manera, organizaciones civiles, los mismos estados, los fiscales generales de cada estado se van a unir para presentar demandas e intentar bloquearlo a través de las cortes, seguramente encontrándose también con otras contrademandas por parte del Departamento de Justicia de Donald Trump. Y Natalia, si bien ciertos asuntos se judicializan, si llegan a la instancia máxima judicial en Estados Unidos, en la Corte Suprema, ¿el hecho de que haya una mayoría conservadora puede beneficiar a Trump? Seguramente podría beneficiarlo si estas personas, de alguna manera, lo que dicen los analistas es si le van a guardar lealtad a Donald Trump o a la Corte Constitucional, lo que hemos visto, perdón, a la Constitución. Sí. Lo que hemos visto anteriormente, justamente también en los casos múltiples que enfrentó él, que la Corte lo benefició al darle esta inmunidad en los actos no oficiales, y decir que un presidente goza de inmunidad prácticamente total. Entonces es muy probable que las Cortes se vayan a inclinar la Corte Suprema se vaya a inclinar hacia los intereses de Donald Trump,
pero muchos analistas consideran que realmente todavía creen en la independencia de la Corte Suprema de Justicia y el respeto que finalmente le guardan es a la Constitución de Estados Unidos y a esta enmienda este derecho que está consagrado en la enmienda número 14. Sin duda, el rumbo, ¿no?, que pueda tomar Estados Unidos va a depender mucho de estos magistrados de la Corte Suprema y de qué postura acaban adoptando, Natalia, sin duda. Álvaro, ya que comentaba las palabras de Donald Trump dirigidas a la OPEP en este foro económico de Davos, me gustaría también pedirle su opinión sobre un tema que se mencionó, ¿no?, en esa conferencia virtual de Donald Trump, y fue las perspectivas que tiene el presidente de Estados Unidos para la guerra en Ucrania. Y es que recordemos que esta sí ha sido una promesa de momento incumplida, la que él aseguraba que iba a ser terminar, ¿no?, con la guerra en Ucrania en 24 horas, algo que después ha ido matizando, pero veamos lo que dijo en ese Foro Económico Mundial. Él está dispuesto a negociar un acuerdo. Le gustaría parar esto. Él es alguien que ha perdido a muchos soldados. Así que creo que Rusia debería querer hacer un trato. Tal vez quieran llegar a un acuerdo. Creo que por lo que he oído, a Putin le gustaría verme y se reunirá con nosotros cuando podamos. Me reuniría inmediatamente. Bien, si bien este fragmento no era de su intervención ante este foro de Davos, lo que dijo ahí es que Ucrania parecía dispuesta a sentarse en la mesa y que había que ver, ¿no?, si Putin también se sentaba, a lo que el presidente ruso ha reaccionado este viernes. Álvaro, ¿cuáles son sus perspectivas? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que la postura de Trump en los últimos 2 años, desde el inicio prácticamente de la invasión rusa de Ucrania, ha sido una postura que han compartido la mayoría de republicanos del sector más trumpista, que ha sido una postura que justificaba, cuando menos interpretaba las palabras o las acciones de Putin, mejor dicho, en Ucrania como algo a lo que se ve obligado. Trump ha ido matizando, como bien has dicho, poco a poco, sobre todo a lo largo de la campaña electoral. Ya vimos algunos pronunciamientos, pero en la recta final, ya una vez elegido presidente, ha vuelto a cambiar esa postura. Inicialmente se mostró estratégicamente ambiguo sobre cuál iba a ser el enfoque que iba a adoptar su administración, pero todo apunta, como bien dice Rosa, que a partir de ahora el enfoque de la administración de Trump va a ser duro con la administración, con el gobierno de Putin. Ya amenazó con aranceles, con endurecer ese régimen de sanciones si no se sentaba finalmente a la mesa, y como has mencionado, esta semana en Davos el mensaje ha sido terminante. Si no hay negociaciones, habrá una respuesta dura, y no precisamente hacia Ucrania, sino hacia la Rusia de Putin. Ese es el mensaje de Trump, que luego veremos si finalmente lleva a cabo o no, o consigue llevarlo a cabo. Como también has apuntado, este viernes el propio Putin ya ha declarado a través de una entrevista en televisión que está totalmente abierto a reunirse con Trump, y además le ha regalado unas declaraciones que, a mi juicio, bueno, pues sirven un poco al Kremlin para mantener contento a Trump o salvarle la cara, diciendo algo así como que si él hubiera sido presidente en 2022, esta crisis ucraniana, como lo ha denominado, quizá no se hubiera producido. Sí, lo que ha trascendido, ¿no?, de estas declaraciones en la televisión rusa es que lo que ha dicho es que si no le hubieran robado las elecciones a Donald Trump, ¿no?, en 2020, esta crisis no hubiera llegado a ocurrir. Veremos, sin lugar a duda, una gran incógnita, y también una de las principales características de Trump es lo impredecible, ¿no? Que es, ya que estamos en el escenario de este Foro Económico Mundial, les quería mostrar unas palabras que ha tenido el presidente argentino, Javier Milei, allí. Desde el maravilloso Elon Musk hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni. Desde Bukele en El Salvador hasta Víctor Orbán en Hungría. Desde Benjamín Netanyahu en Israel hasta Donald Trump en Estados Unidos. Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y que creemos en las ideas de la libertad. Camilo, tu reacción a estas palabras. Bueno, esta alianza es evidente, es peligrosa. De hecho, se ha investigado muy poco acerca de cómo opera en línea.
Me acuerdo de un personaje, Fernando Cerimedo. Él trabajó con la campaña de Milei, trabajó con la campaña de Cast en Chile, trabaja con alguna campaña en Colombia. También se le vio como algún acercamiento con la campaña de María Corina Machado. Entonces, ante nuestros ojos estaban construyéndose una gran alianza internacional de derechas que ya hoy en muchos lugares del mundo ha consolidado su poder, ha llegado al poder y que está dispuesta a cooperar. ¿Sí? Tienen una línea y lo que podemos ver con esta semana tan caótica también en Washington es que ellos sí saben construir un programa de gobierno de qué es lo que van a hacer desde el minuto uno. Lo vimos con Donald Trump, con el proyecto 2025, que tenían completamente en su visión instalado qué iban a hacer desde el primer momento y lo hicieron. Entonces es muy peligrosa, da lugar también a muchas teorías. Por ejemplo, devolviéndome un poco a la migración, se dice que algunos de los migrantes que busca deportar Trump van a llegar a campos en El Salvador, a campos en México, en donde ha construido también como ciertas alianzas. Entonces es bastante interesante lo que se ha construido a través de esta organización internacional de derechas. Pues precisamente dentro de esta alianza, lo mencionaba Javier Milei, evolucionaremos cómo van los distintos vínculos, ¿no? Pero la que ya podemos analizar como relaciones a la que está estableciendo de nuevo Donald Trump con Benjamin Netanyahu. Y es que también en sus primeras horas en el despacho Oval levantó unas sanciones que había impuesto la administración de Joe Biden a colonos israelíes vinculados con episodios de violencia contra los palestinos en Cisjordania ocupada. Entonces, Natalia, yo quisiera preguntarte si desde Washington se establece algún tipo de relación entre los siguientes elementos, ¿no? Entre el levantamiento de estas sanciones a colonos en Cisjordania ocupada, entre el hecho de que Donald Trump interviniera o su enviado especial interviniera en las negociaciones para una tregua entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza y que Bezalel Smotrich, uno de estos ministros de ultraderecha de la coalición de Benjamin Netanyahu, no haya abandonado el gobierno, ¿no? Porque él lo que defiende es, igual que su partido lo que defiende es la colonización total de Cisjordania ocupada. ¿Se pueden establecer unos vínculos entre estos distintos episodios? Efectivamente, la participación del enviado especial de Donald Trump en las conversaciones también, que como conversábamos en el programa anterior, llevaron prácticamente a este acuerdo. Esto es lo que se mantiene diciendo en estos momentos en Estados Unidos. Y efectivamente, lo que se habla es que hubo cierto mecanismo de presión por parte de Donald Trump hacia Netanyahu y que esto de todas maneras le está representando a él la legitimidad dentro de su gobierno para mantener estas alianzas y para mantener la coalición de gobierno en Israel. El apoyo de Donald Trump ha sido clave para que tanto para que este acuerdo se lograra como para que lo que él espera es que se mantenga. Entonces, desde acá por más que el presidente saliente Biden intentó tomar créditos por todos estos avances, lo que se siente realmente dentro de la gente es que todo esto fue gracias a un mecanismo de presión hecho por parte del presidente Donald Trump a Benjamin Netanyahu. Y precisamente en relación, ¿no?, a lo que comentaba Natalia, es que cuando salió elegido Donald Trump, Bezalel Smotrich, este ministro de extrema derecha, ministro de Finanzas de Israel, del partido sionismo religioso, declaró lo siguiente: estoy convencido de que podremos trabajar en estrecha colaboración con el presidente electo Trump y toda su administración para ampliar el círculo de paz y estabilidad en el Medio Oriente a partir de la fuerza y la fe y sobre la base del reconocimiento de la incuestionable pertenencia histórica de toda la tierra de Israel al pueblo de Israel. Algunas palabras que se pueden interpretar como la anexión total y definitiva de Cisjordania ocupada. Álvaro, le pregunto, un poco recogiendo lo que señalaba Natalia sobre las perspectivas de esta tregua, ¿cuáles son las suyas? Yo creo que son significativas las últimas declaraciones al respecto que hizo Trump sobre la tregua en Gaza. Dijo que no era su guerra, que no era nuestra guerra, en referencia a Estados Unidos, y luego también habló de que jamás había quedado profundamente debilitado. Vamos a prestar atención a los próximos pasos. De momento
como habéis comentado, la mediación de Steve Witkoff, su enviado especial en Oriente Próximo, fue determinante para desbloquear las negociaciones, aunque hay que recordar que no actuó en solitario, sino que también intervinieron los mediadores de la administración Biden. Pero en cualquier caso, yo creo que la agenda de esta nueva administración estadounidense va a ser, como bien has apuntado, Rosa, favorecer la propia agenda que ya tienen los sionistas o los miembros del gobierno de sionismo de derechas de Benjamin Netanyahu, que va a ser la anexión total de Cisjordania, medidas o soluciones como la que en su día, si seguro recordáis, planteó el propio Jared Kushner, del acuerdo del siglo, para básicamente reducir al mínimo las exigencias palestinas. Entonces yo creo que esa va a ser la agenda. A priori, a corto plazo, a muy corto plazo, el objetivo es cesar absolutamente las hostilidades en Gaza. ¿Para qué? Precisamente para aprovechar que la reconstrucción de Gaza va a ser una oportunidad para todos estos contratistas del Golfo, de los Estados Unidos, que pueden favorecer la gobernabilidad del enclave. También yo creo que hay que prestar atención a los movimientos, disculpa Rosa, que planeaba o está planeando en este momento la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas. La semana pasada ya vimos que el propio Abbas quiso reunirse con emisarios de los Estados Unidos, también de las cancillerías europeas, para presentar su plan para Gaza. La Autoridad Nacional Palestina quiere jugar un papel importante allí, pero desde mi punto de vista creo que el objetivo de esta nueva administración Trump va a ser colaborar mucho más estrechamente con países del Golfo como Emiratos o Arabia Saudí en la cuestión de la reconstrucción del enclave. Y, sin embargo, la reconstrucción del enclave o los planes que haya a largo plazo para la Franja de Gaza es algo que debe negociarse de cara a las fases 2 y 3 de esta tregua. Y ahora mismo, en este punto, es incierto siquiera si se va a llegar a este punto, ¿no? Camilo, ¿qué opinas? Después, una hora después de que entrara en vigor el cese el fuego, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, dijo que su objetivo continuaba siendo acabar con Hamás. Sí, va a ser una semana clave para el desenlace de esta historia. En los próximos días se cumple el plazo para que empiecen a negociar esa segunda fase de esta tregua, y Netanyahu parece ahorita atrapado en dos direcciones. Hay unos señores de la guerra en Israel que quieren acabar y exterminar por completo con Hamás, y por otro lado la dirección de Trump es un acercamiento como lo vimos en su primera administración, hacia países como Arabia Saudita, que puedan entablarse como relaciones entre Arabia Saudita e Israel. Entonces vamos a ver como una semana muy tensa en cuanto a estas negociaciones, pero como ahorita mencionaban, lo más importante acá también creo que es la gente. ¿Cuál es el papel que está jugando la gente en este tipo de conversaciones? Porque la violencia sigue, los bombardeos siguen, las muertes siguen en medio de esta tregua, y eso va pues no solo a fragmentar, va a poner una tregua muy frágil en este momento, sino que también para estas personas que están sufriendo estas atrocidades de la guerra, pues no hay paz de ninguna manera. Van a seguir los desplazamientos, van a seguir las muertes. De hecho, en el tercer día creo que leí una historia en CNN de un joven en Gaza que necesitaba un trasplante, y a las 24 horas murió. Estaba muy emocionado por estas conversaciones, y a las 24 horas murió. Para la gente va a seguir ese horror de la guerra, y creo que pues ese va a ser el principal error de esta tregua, que no se está poniendo a la gente en el foco de atención. Y que precisamente Hamás, que recordemos no gobierna en Cisjordania ocupada oficialmente, llamó a los palestinos ahí textualmente a resistir ante estas redadas del ejército israelí. Sin lugar a dudas, este proceso está siendo frágil e incierto, por decirlo de algún modo. Les propongo que, para cerrar este tema un poco en comunión con el anterior, me cuenten qué opinan de un episodio del día de la inauguración de Donald Trump, en que, sin embargo, el protagonista fue Elon Musk. Son unas imágenes que han dado la vuelta al mundo. Las van a ver a continuación en sus pantallas, por si por alguna razón no las han visto pasar en sus televisiones, dispositivos móviles o ordenadores. Allí enseguida lo vamos a ver, ¿no? Es este saludo al que ha generado pues múltiples reacciones, porque, bueno,
no hay demasiadas palabras que añadir, ¿no? Lo que les pido, lo que me parece interesante es que precisamente, ¿no?, la similitud de este saludo, por decirlo así, con el saludo nazi es evidente y, sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de lo que el mandatario, ¿no?, de lo que él define como el único Estado judío del mundo, reaccionó así a este gesto. Elon Musk está siendo difamado falsamente. Elon es un gran amigo de Israel. Visitó Israel después de la masacre del 7 de octubre, en la que los terroristas de Hamás cometieron la peor atrocidad contra el pueblo judío desde el Holocausto. Bueno, les pido su reacción a este saludo y a las reacciones al mismo tiempo que desató rápidamente, ya para cerrar este tema, Álvaro. Bueno, yo creo que en este caso no hay lugar a equívocos. Estamos ante un claro saludo nazi, o ante dos, porque en realidad no lo hizo solo una vez, como se ha podido ver en el vídeo, sino que lo hizo una segunda. Para definir a Elon Musk, yo creo que tampoco es necesario entrarnos a debatir en la categoría de si Elon Musk es nazi o filonazi o no. Yo creo que hay que entrar en el debate o sacar a colación todo su historial. Sí. Por ponerlo en perspectiva, como sabéis, hace unas semanas Elon Musk mantuvo una conversación a través de su plataforma, a través de la red social X, con Alice Weidel, que es la líder y la candidata de Alternativa para Alemania, AfD, a las próximas elecciones federales allí, del 23 de febrero. Y en esa conversación, por la cual Musk mostró su apoyo, ratificó su apoyo a este partido, se habló, bueno, de este tipo de cuestiones. Se llegó a decir incluso que Hitler era comunista. Una afirmación totalmente falsa. Y además el propio Musk ya había mostrado anteriormente, o ya había escrito en su propia red, que AfD era la única solución que podía para salvar a Alemania, ¿no? Sí. Álvaro, estamos hablando de un partido abiertamente nazi. Álvaro, lamentablemente ahora nos estamos quedando sin tiempo en este programa, pero todas estas claves que nos das sin duda las volveremos a tocar de cara a las elecciones federales de Alemania, como bien dices, del 23 de febrero. Muchísimas gracias por su participación en este programa. Natalia, como digo, no tenemos prácticamente tiempo, pero si quieres 2 palabras antes de despedirte también respecto a lo que sucedió con Elon Musk. Brevemente preocupante porque es la inclinación de Estados Unidos, del que es llamado el mejor amigo del presidente Donald Trump, hacia la extrema derecha. Incluso como latina en Estados Unidos me preocupa la polarización que se está ya experimentando. Sin duda, Natalia. Muchísimas gracias un viernes más, Natalia, por tu participación aquí en este programa. Nos iremos viendo muy frecuentemente con esta conexión desde Washington. Yo les propongo cerrar en Colombia, como decíamos, este viernes. El presidente Gustavo Petro ha decretado el estado de conmoción interna en la zona del Catatumbo, una de las regiones del mundo con más plantaciones de coca y donde los combates entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las extintas FARC han causado ya la muerte de al menos 60 personas y han desplazado forzosamente a más de 36.000, según las autoridades. Hasta ahí se ha desplazado un equipo de France 24, por eso conectamos en este momento con Rodrigo Sedano, lo conocen de sobras. Rodrigo, ¿cuál es la situación con la que te has encontrado allí en Cúcuta y también en Ocaña, si no me equivoco, donde te encuentras en este momento? Pues efectivamente, Rosa, hoy hemos llegado aquí a Ocaña, más cerca de donde se están desarrollando pues, esos combates entre las disidencias de las FARC y el ELN. Hemos estado los anteriores días en Cúcuta, allí desde luego están desbordados. Las últimas cifras que nos daban ayer desde la alcaldía eran de prácticamente 20.000 desplazados. Ya estaban disponiendo dinero para abrir albergues en los que alojar a la población. Y por el momento, bueno, la vida discurre desde luego normal en Cúcuta, aquí en Ocaña, pero la situación para los desplazados no es crítica todavía, pero sí es preocupante. ¿Por qué? Porque es difícil la distribución de ayuda, porque no a todos les llega de la misma manera, porque hay muchos niños. Nos ha sorprendido aquí en Ocaña, desde luego, la cantidad de niños que hay. Y aquí la situación también es diferente a Cúcuta. Es una población de 150.000 habitantes, más o menos la de Ocaña, y hay en torno a 8.000 desplazados.
Hay preocupación también porque no saben qué hacer, si seguir aquí. Llevan ya más de 8 días, algunos nos han comentado, están llegando informaciones, pues diferentes informaciones, algunos han vuelto, pocos, les dicen que la situación está bien, otros todavía están esperando porque les llega información de que sigue habiendo combates allá, pero desde luego también la ayuda llega, pero no es fácil distribuirla. Y eso es lo complicado a partir de ahora, porque a largo plazo va a ser muy complicado tener a tanta población desplazada en estas localidades, Rosa. Rodrigo, precisamente de cara a esto que nos comentas, estas informaciones contradictorias que imagino que sumen a las personas que están desplazadas forzosamente un poco en la incertidumbre, en una falta de perspectivas sobre qué va a venir en el corto plazo. Claro, Rosa, yo he intentado hablar con la gente y preguntarles qué esperan de todo esto. Y a veces las caras dicen mucho más que las palabras. Se quedan sin palabras, hacen muecas de no sabemos qué va a pasar. Precisamente porque desde ayer sí que se está diciendo que algunos han retornado, nos lo han dicho también desde la Cruz Roja, desde la alcaldía acá en Ocaña, pero hay miedo porque o bien han huido algunos directamente de los combates o bien saben que ha habido combates alrededor de sus poblaciones y ante esa incertidumbre no se van a arriesgar desde luego a volver más adentro del Catatumbo. Hemos querido preguntarles a algunos también de ellos sobre los nuevos decretos del gobierno, sobre esas palabras en la red social X de Gustavo Petro, de que esto tiene que ser una operación militar, pero tiene que llegar el Estado también a implantarse en el Catatumbo, y una de las razones que da es que hay que empezar con la sustitución de cultivos. Hablaba con algunos de esos campesinos que raspan coca, que viven de la hoja de coca, y nos dicen que lo ven complicado, pero que quizás en estos momentos, dado el precio del café, de otro tipo de productos, podría ser factible. Pero son todo incertidumbres, desde luego ahora se centra todo en estas localidades, también en Tibú, donde parece que el ejército ya está intentando tener más presencia también para ver cómo se mantiene la situación, porque vuelvo a repetir, a largo plazo es insostenible que haya 20.000 personas en Cúcuta con todo el esfuerzo que están haciendo y en otras aquí como en Ocaña. Rodrigo, precisamente traslado este tema a Camilo aquí en el estudio para que nos ayudes a poner un poco en contexto este estallido de los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC para nuestra audiencia que pueda no estar tan familiarizada con el contexto interno de Colombia. Camilo. Bueno, hay que empezar diciendo que esta ya es una crisis binacional que deja en un terreno muy frágil al gobierno de Gustavo Petro, porque no puede reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, porque ya ha tenido un costo político muy importante para él, pero tampoco puede no reconocerlo porque Nicolás Maduro, el ELN, que es el actor principal en esta crisis, le ha jurado una especie de lealtad a la figura de Maduro, que ve en su proyecto socialista una proyección continental. El Catatumbo, como bien han mencionado ustedes, es una zona geográfica muy importante para Colombia, que conecta a los dos países y que no solo tiene este problema de la coca, de los cultivos de la coca, sino además otras condiciones como el paso de migrantes en condición irregular hacia Colombia que transitan camino hacia Norteamérica. Este estallido se da principalmente por las condiciones que puso el gobierno colombiano para la negociación con el ELN, que resulta llamativo, fue el primer grupo con el que se sentó el gobierno a negociar. Hubo muchas concesiones, según expertos, para este grupo, que limitaron en cierto momento el poder del gobierno colombiano, del Estado colombiano, para negociar. Luego llega como un fortalecimiento de este grupo en esta zona, gracias a sus conexiones con el gobierno venezolano, y se iba creando como una crisis que en este momento hizo metástasis. Hay enfrentamientos entre muchos grupos, no solamente es como con disidencias de las FARC, sino con otros actores también. Hay un gran número de grupos armados en esta región, y pues el gobierno en este momento no tiene como mucho margen de maniobra para negociar. Pues Camilo, antes de cerrar este tema, Rodrigo, no sé si ahí has hablado con la gente de su opinión sobre la gestión del gobierno de Gustavo Petro, o este es un tema que ahora mismo no está en la conversación, digamos, en el inmediato.
Bueno, hemos intentado hablarlo y todo depende de a quién le preguntes. Yo intentaba hablar con el alcalde de Cúcuta, le intentaba insistir en este sentido, pero me daba la sensación de que no quería una confrontación fuerte con el Ejecutivo. Y creo que tiene sentido, porque finalmente también depende a medio o largo plazo de las ayudas que puedan venir desde la Casa de Nariño. Claro. Hemos hablado también con algunos líderes de juntas de acción comunal aquí en Ocaña. Ellos sí que han sido un poco más críticos, dicen que está tardando la ayuda. Al lado de nosotros, cuando estábamos hablando con ellos, estaban descargando ayuda al ejército, que nos han dicho desde la gobernación que venía por parte del gobierno central, y ellos se quejaban. Hemos intentado también ayudar en eso, pero no nos han dejado. Creo que este tema de la ayuda también entra a la línea política. Muchas veces no dudo que nadie esté intentando poner lo mejor de su parte, pero bueno, todos quieren demostrar también que están haciendo mucho por ellos. Rodrigo, pues muchísimas gracias por esta conexión especial para una semana en el mundo desde Ocaña. Te esperamos aquí prontamente. Camilo, nos quedamos sin tiempo, pero no sé si tienes 2 palabras para cerrar este tema con las perspectivas que debería hacer el Gobierno o el Ejército ante este estallido de los enfrentamientos. Bueno, es un momento muy crítico por lo que tenemos elecciones en 2026, que este sin duda va a ser uno de los temas columna de la campaña electoral. Se anticipa que la derecha colombiana pueda regresar al poder ante estas condiciones. Hay que mirar el lenguaje del gobierno en este momento. Se suspendieron unos diálogos, ni siquiera negociaciones, unos diálogos que estaban congelados desde hace ya 9 meses, pero no se ha dicho que se ha roto completamente esa aproximación con el ELN. Esto porque sería catastrófico para el gobierno reconocer que su gran proyecto de la paz total ha fracasado. Entonces vamos a ver semanas muy tensas, creo, a nivel local, en el que el gobierno no cierra la puerta completo de tajo a una aproximación con el ELN, pero como decía hace un momento, el margen de maniobra es realmente corto, porque también hay un actor internacional muy importante que está de lleno en esta crisis y que a su vez ha tomado al ELN como una herramienta de presión sobre el gobierno colombiano. Camilo, pues te volveremos sin lugar a dudas a invitar para hacer seguimiento a este tema y a todos los que nos ocupan semanalmente aquí en este programa de France 24. Antes de cerrar esta edición, como siempre, el agradecimiento es para todo el equipo de producción y el equipo técnico que hace posible este programa y todos los de esta cadena, y a ustedes también, como siempre, por su atención.